Odisea, inflación, el capítulo de A Dos Voces. La inflación que no para de subir, que sí tuvo una leve caída hacia fin de año, pero volvió con todo en el 2023. La odisea de cada uno de los argentinos. Es el tema de hoy, que lo vamos a debatir. Hay mucha gente, va a participar del programa A Dos Voces, lo vamos a ver. Esta es la situación. Rumbo al espacio, y en el medio, obviamente, la oposición, que ha denunciado un plan bomba, está tratando de desactivar la bomba, ¿no? Ahí la tenemos a Rodríguez Larreta, a Macri, a Elisa Carrió, a Morales, tratando de desactivar la bomba que ellos dicen que está creando el propio gobierno para que explote absolutamente todo, El trabajo, los dibujitos, como dicen los políticos, de A Dos Voces, el trabajo espectacular de Luis de Luca. Con esto queríamos empezar. Tomarnos un poquito, porque el tema de hoy va a ser muy complicado. Es el tema de la inflación, el rumbo al espacio está. Es una odisea vivir todos los días. Va a haber mucha gente, vamos a tener la opinión de todos. Mira, ya están en el estudio de A Dos Voces Santiago Montoyo, Mariana del Poyeto, Gustavo Marangoni, va a venir Cristian Ritondo, Luciano Laspina, Ignacio de Mendiguren, que está viniendo desde el Ministerio, Germán Mantínez. Bueno, con todos ellos vamos a hablar de este tema. ¿Tenemos que convivir con la inflación? ¿Cada mes vamos a ganar menos? ¿Cada vez va a haber más pobres? ¿O hay una solución? ¿O estamos totalmente perdidos? Este tema lo vamos a tratar aquí en A Dos Voces, en un día que fue muy complicado, muy complicado. Hay cortes en la 9 de julio, tenemos la cámara ahí, tenemos los móviles también, te lo vamos a mostrar. Mirá, bueno, hay un corte por tiempo indeterminado, una suerte de acampe. Obviamente hacen lo que quieren los piqueteros. Esto, evidentemente la inflación tiene que ver con esto. Los planes sociales rinden menos, se piden más, hay un recorte por parte del gobierno, pero ahí está. Por otra parte, hacen lo que quieren, nadie puede transitar, es un lío bárbaro transitar por todo la 9 de julio. Y además, el otro pico de conflicto en el día de hoy, ahí en la de Lepiane, donde ahora la autopista fue liberada, hubo una masiva acción de la policía, pero se vivieron momentos de mucha... No es esto, ahora vamos a ver las imágenes. Lo de Lepiane, ahí estamos viendo, ¿no? Estamos viendo los incidentes que duraron durante toda la mañana, el mediodía. Después a última hora fue la policía, pero prácticamente un ejército. Liberó la autopista, ahora está liberada. Tenemos información de que nos está llegando, de que habría algunos incidentes en algunos barrios cercanos. El tema ahí es, bueno, se mezcla todo, ¿no? Entre otras cosas, corte de luz, pero además que se tarda 5 días en repararlo, ¿no? Así que esto es uno de los temas que también han sacudido el día hoy y que vamos a tratarlo aquí en A Dos Voces, porque al final de todo tiene que ver con la degradación de la inflación. Y además hay una noticia de último momento, te la voy a contar. Y la noticia de último momento, la noticia urgente, es que en este momento hay reuniones al máximo nivel de el PRO, de lo que es, digamos, la Horacio Rodríguez Larreta, reuniones que van también a realizarse mañana, porque la semana próxima Horacio Rodríguez Larreta rompe todo y anuncia su candidatura presidencial. La candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta anuncia que será candidato a presidente en el medio de una interna muy convulsionada. La forma y el método que se va a utilizar y el día exacto se está definiendo en este momento en una reunión precisamente de lo que sería
ya ahora oficialmente el equipo de campaña de Horacio Rodríguez Larreta, que hasta ahora nunca dijo soy candidato. Sí, obviamente hacía todo de que era candidato, pero la semana próxima oficializa por primera vez su candidatura. Te lo anticipamos acá, es un hecho político importante en medio de una oposición muy convulsionada y también con muchas internas. Vamos a ir a la pausa y después todas las opiniones, todas las voces en A Dos Voces, de Mendiguren, Germán Martínez, Cristian Ritondo, Luciano Laspina, Santiago Montoya, Marina del Poyeto, Gustavo Marangoni. La inflación, ¿vamos a tener que convivir? ¿Se puede resolver? ¿Es un imposible para Argentina? En un ratito, en A Dos Voces. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho, de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Naturaleza, actividades, diversión. Todo el año, Solanas es genial. Odisea inflación es el tema del día. Está Ignacio de Mendiguren, Germán Martínez, está Cristian Ritondo, estaría por llegando Luciano Laspina, ya está en los estudios, Santiago Montoya, Marina del Poyeto, está Gustavo Marangoni. A todos le vamos a preguntar, porque es un momento 6%, y evidentemente es un tema que no se sabe qué es lo que va a pasar. En estos días dio la cara por el equipo económico y habló y explicó Ignacio de Mendiguren, por eso lo invitamos. Hoy estuvo en la comisión, creo que de Industria, de la Cámara de Diputados de Mendiguren. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo explican esto? ¿Cuál de tantas cosas? El 6%. Sí, la verdad que pensábamos que no íbamos a estar cerca del 5%, creo que Rubinstein explicó. Creo que eso no es un tema sencillo, ni acá ni en el mundo. Hoy el mundo asiste a la crisis inflacionaria más violenta de la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Así que indudablemente es un tema preocupante. Pero nos tenemos que ocupar. Así que es un sendero que hemos marcado. Hace 5 meses que estuvimos en el gobierno, empezamos con 7,4. Como dijo un día Marina, si uno lo proyecta era el 140%. En 4 meses pudimos estar en el 4,9, 5,1, que proyectados hace el 80%, lo que permite poder sentarse a negociaciones, paritarias, precios, en un futuro de una inflación a la baja. La inflación tiene mucho de estructural, por eso creo que Sergio Massa ha planteado un sendero fiscal ordenado, y por otro lado tiene de expectativas. Por eso que los acuerdos de precios, nadie cree que los acuerdos de precios resuelven la inflación, pero sí dan tiempo, mientras estas medidas surten efecto, son como un puente de plata que permite dar tiempo a que las medidas tengan efecto. Porque si uno calcula la inflación futura sobre la inflación pasada, le tira nafta al incendio. Este gobierno, cada vez que sube la inflación, aparece que quiere o más control o congelamiento. ¿Va a haber más medidas de control? Perdón, ¿este gobierno? ¿El gobierno anterior qué hizo? Cada vez que se dispara, todos los gobiernos, en vez de atacar el eje de la inflación, que para mí es la falta de crecimiento económico, por eso que nuestra obsesión es crecer. ¿Cómo uno termina con el déficit fiscal? ¿Cómo uno termina de verdad con los planes sociales, con la restricción externa? Creciendo, Marcelo, creciendo. Ese es el debate que falta, que es el que hoy dimos, si después me permitís, en la Comisión de Industria. Hoy en la Comisión de Industria usted dijo que había en juego 2 modelos. Sí. A ver, estoy en la Comisión de Industria, que yo creo que la Comisión de Industria lo que tiene que hacer es discutir un modelo industrial. Entonces llevé, pero para trabajar, no para ocuparnos. Cosas muy claras. Vayamos, por ejemplo, en materia de crecimiento económico. El modelo anterior cayó en los 4 años 4,5%. Con este modelo, yo digo productivo competitivo, este periodo nuestro fue un crecimiento del 7,2% con pandemia, con guerra y sequía.
¿Cuál fue el motor? La inversión. Un modelo que llamaba provocar la inversión. Durante el periodo la inversión cayó el 22%. Desde la caída de que este modelo se puso en marcha, el crecimiento de la inversión fue del 44%. Si podemos hablar de la generación de empleo, algo tan importante. El modelo anterior, en los 4 años, tuvo una caída de 219.000 empleos. Desde que se puso en marcha con pandemia y con guerra, se crearon 246.000 empleos. Hoy llevamos 23 meses consecutivos de creación de empleo. Esta fue la caída del empleo. Miren, vamos a correr el vaso durante todo este periodo. Y este periodo del nuevo modelo, todo esto de creación de empleo. Llegamos con el empleo. ¿Es la Argentina hoy una economía cerrada? Este año vamos a tener en 2000 récord de importaciones. $81.100 de importaciones. Aquellos que dicen que no podemos tener importaciones, los números no lo demuestran. Pero ¿qué tuvimos también? Récord de exportaciones. 88.000 millones en bienes y servicios. Si ponemos los servicios, podemos estar en 100.000. Y termino, Marcelo. Sí. Y termino. Hoy un modelo, miremos el déficit o el superávit comercial. En los 4 años de gobierno anterior, el superávit comercial fue 5.000 millones. Nosotros, 34.000 millones. Miremos, ya termino, 2 modelos y los resultados. La industria, que es en la Comisión de Industria donde yo estaba hablando. El modelo anterior, punta a punta, la industria cayó el 13%. Nosotros subimos con guerra, crecimos el 13%. Sí. Quiere decir que vamos a discutir, más allá de la coyuntura, cuál es el camino. Un camino de la inversión que pone el eje en la producción o el empleo, o un eje en la especulación financiera, con la bicicleta financiera. Este es el debate que la industria tenemos que tener. Si el saldo comercial fue tan importante, ¿por qué faltan dólares? Muy bien, faltan dólares por lo siguiente. Primero, porque también tengamos este superávit comercial que llevamos en años, durante el gobierno anterior, fue saldo negativo. ¿Qué pasó? Lo reemplazaron con endeudamiento. Nosotros ¿qué hicimos? Tuvimos un buen saldo favorable, reconozcamos, lo gastamos mal. Yo creo que permitimos importaciones que la Argentina no se podía dar ese lujo, yates, producto de, como dice, del polleto, de una brecha cambiaria que tenemos que resolver. Eso está muy claro. ¿Qué nos pasó? Primero la guerra. Nos costó 5.500 millones de dólares. Nadie podía suponer que el millón de BTU de $6 pasara a 50 y pico. Sí. Podíamos haber dicho, no lo traemos, cuidemos el equilibrio, pero parábamos la industria. Lo que hicimos, tomamos la decisión de traerlo. Y también que hubo, producto de la brecha cambiaria, que queremos combatir y estamos absolutamente en contra, bueno, tuvimos sobre stock de importaciones porque ante la campaña de la devaluación brusca, mucha gente se apuró a comprar en el exterior. Y otros la saquearon. Hubo operaciones ilícitas que también nos compraron. Ahora, de Mendiguren, ahí mostró todos los gráficos, digamos, defendiendo de alguna manera la situación actual. Esto es dato. Ahora, hoy fue TETAS. Pues yo dije, dato mata relato. Queremos discutir esto, capaz que estamos equivocados, lo podíamos hacer mejor. Se fue una lástima, me hubiera gustado que se quedara. Ahora, la oposición sacó un comunicado hace 10 días, dice que ustedes están armando un plan bomba que va a explotar todo. La verdad, mire, voy a hacer mención a Gerchunov. Creo que nadie duda quién es Gerchunov, un profesional, economista. ¿Vieron lo que dijo? Los radicales, esto no era Secorsar Alfonsín, cuando Cavallo viajó a Estados Unidos a desestabilizar el gobierno de Alfonsín y llevarlo a la hiper. Porque la verdad que en un momento donde se está trabajando, hay un sendero para equilibrar la economía, se está tratando de bajar el riesgo país. Aparte, Marcelo, me indigné. ¿Quién es especialista en bombas en la Argentina? Precisamente la oposición. La misma persona dejaron en el 2001 la peor bomba de la historia. Y eran la misma persona. En el 2019, ¿qué dejaron? Sin guerra, sin pandemia, 54% de inflación. El país defolteado en pesos.
que la CUNSA, como es elegante, le llamó reperfilamiento. Defolteado en dólares. Porque si no, ahora entonces, seguimos. ¿sabe qué hay que hacer cuando uno gobierna? Hacerse cargo de desarmar la bomba. Tuvimos que ir a arreglar con el fondo, nos hicimos cargo, no creamos. A ver, si tienen miedo de gobernar, pues... Bueno, no sé, La Espina, usted participó de esa redacción, ese documento, sí, ¿no? Sí. ¿Y qué piensa? Me parece que es un documento crudo, pero realista, que le dice a los argentinos la verdad de lo que está pasando, lo que es un secreto a voces. Te subís a un taxi y el taxista te habla de la bomba de la LELIC, de los pesos de la emisión, de la inflación. Obviamente a todo ese ajuste después viene un ajuste, digamos que es inevitable, y lo que le tiene que quedar claro a la ciudadanía, que es algo que no pasó en otras épocas de la historia argentina, es quiénes son los culpables de esos problemas. Por supuesto, la economía ya está sufriendo, porque tenemos 6 puntos de inflación, tenemos una pobreza arriba del 40%, tenemos más de 10 años de estancamiento, más allá de las lupas que uno pueda poner un gráfico de rebote, el modelo está agotado. Creo que esto es la primera conclusión, y el gobierno lo que hace es intentar prolongar la agonía de este modelo con parches, que son medidas efectivas para comprar tiempo, sea el ripo con los bancos extranjeros, el dólar soja 1, el 2, el 3, el prefinanciamiento de importaciones por 15.000 millones de dólares que va a haber que cancelar, y una serie de muertos, como se dice vulgarmente, que nos van a quedar para el 2024 a los argentinos, no al gobierno, porque yo no sé si vamos a ganar nosotros, si va a ganar el Frente de Todos, sí, o Milei. Entonces, nosotros lo que decidimos es hablar con la verdad, darle una visión de lo que nosotros creemos que está pasando, y esto se ve todos los días en la calle con un modelo que se lo nota agotado en la falta de empleo, la suba de los precios, la caída de las inversiones, digamos, en todos los sectores. Por más que se muestren esos gráficos, hay algunos sectores que responden a determinadas lógicas, pero cuando uno mira el comportamiento general de la economía, es una economía que desde septiembre está en caída, digamos, ¿no? Cuando empezó esta segunda versión del programa económico con la salida de Guzmán. Eso en primer medida respecto al diagnóstico. Después hay una cosa que nosotros dijimos, los mercados no se alteraron, porque los mercados ya lo saben. Digamos, no subió mucho el dólar, no cayeron los bonos, más bien subieron. ¿Por qué? Pero los acusaron de que querían... No pasó nada, porque lo que nosotros dijimos es lo que es un secreto de voces, que el rey está desnudo, que hay una bomba que se está gestando, que el que es más consciente de esa bomba es precisamente el equipo económico. Por eso hace todo el tiempo medidas de artificio, parche, ahora va a traer 1.000 millones de dólares de los bancos, la moneda única con Brasil, el swap con China, y todo el día una bomba de humo para tratar de distraer a los argentinos, y no soluciona ningún problema. La inflación al 6%, la brecha cambiaria al 100%. El gobierno ha gozado estos 2 años de un bonus exportador que es histórico. Tenemos los mejores precios de exportación de la historia, si no, ahí sí que la bomba hubiese explotado hace ya mucho. Las exportaciones de que se fue Macri hasta ahora, todo efecto precio por la guerra que se queja el Vasco, aumentaron 30.000 millones de dólares. ¿Dónde están esos dólares? Bueno, están en despilfarro de importaciones, como dijo de Mendiguren, de haber importado cosas que no se necesitaban. Hay un exceso de pesos en la economía que hace que, a pesar de esos 30.000 millones de dólares más de oferta comercial, la gente se quiere sacar los pesos de encima, entonces tenemos 100% de brecha cambiaria. Bueno, todas esas distorsiones que tenemos, inflación, deuda del Banco Central, deuda del Tesoro, brecha cambiaria, en algún momento va a haber que solucionarlas. Y la solución a esos problemas a corto plazo es ordenarlos. Y en el corto plazo ordenarlos, la sociedad sufre. Entonces lo que nosotros le decimos a la sociedad es la verdad. No se sale mintiéndole a la sociedad. Se sale con un diagnóstico preciso y mostrándole un curso de salida para salir del desastre que nos están dejando. Ahora continuamos. Usted solo lo mencionó al Vasco, ¿eh? Habíamos quedado en que íbamos... Pero bueno. Marina, te mencionó el Vasco de Mendiguren, te puso como referente. ¿Y cómo ves todo? ¿Tiene solución? ¿Vamos a convivir con esto hasta fin de mandato? Mientras tengamos una discusión en extremos tan pronunciados, es muy difícil encontrar la salida. O sea, acá requerís urgente un programa de estabilización. Esto mismo yo lo decía a principios de esta gestión, esto mismo yo lo decía en 2018, cuando se corta el crédito a una Argentina y tuviste la dinámica, de acuerdo con el fondo y todo lo que vino después. Los números que muestra el Vasco, sí, a ver, la economía estaba estancada desde 2011,
2011 fue el pico de actividad del kirchnerismo, estancada, con un crecimiento en zigzag, caía a los años no electorales, subía a los electorales, caía, subía, crisis financiera 2018-2019, 7% de caída, pandemia, 10% de caída, y hoy estamos rebotando desde la pandemia, volviendo a los niveles de 2017, con una tasa de inflación que es 4 veces más alta, y preocupados por el 6% mensual, y todos los meses volvimos a discutir la inflación y la inflación. De nuevo, es un país, o sea, discutamos un país. La tasa de inversión, él muestra un récord de inversión, es cierto, la tasa de inversión está en niveles altos, históricos. ¿Por qué la tasa de inversión está en niveles altos históricos? Porque están los pesos acorralados en la economía. Pesos acorralados. El modelo de represión financiera genera brechas, genera brechas. Brecha de tasa de interés, ¿sí? Tasa de interés de dólares alta, tasa de interés de pesos negativa. La tasa de interés de las empresas es casi neutra. La tasa de interés del gobierno, del soberano, 14% en pesos SER para después de la elección. Riesgo país de 2.000 puntos básicos, brecha de tasa, brecha cambiaria, dólar oficial 190 mangos, dólar marginal entre 360 y 380 mangos, sí. Y después tenés un mercado de precios controlados, sobre todo sector público, y después tenés precios descuidados en una economía recontracerrada, y donde el modelo de estos años, hasta Massa, te diría, ponemos un porte, fue: tomo pesos baratos en la economía, compro dólares baratos al Banco Central y vendo en el mercado de precios descuidados. Una fiesta, o sea, claramente el sector creció, la industria... Ahora, ¿qué pasó con Massa? Desde que llega Massa, Massa se da cuenta, Cristina dijo en un momento, dice, no puede ser que tengamos salarios bajos y no tengamos reservas en el Banco Central. Cuando dice eso, alguien dice, el rey está desnudo, nos están afanando los dólares, 30.000 palos más de dólares y no los tenemos en el Banco Central. ¿Quién los tiene? Viene Massa y Massa, en vez de ir a un programa de estabilización que corrija la brecha cambiaria, que es la principal distorsión de la economía, la principal transferencia de ingresos de la economía. El año pasado, 80.000 millones de dólares, mostraba el número el bajo de Mendiguren, a una brecha del 100%, un importador pagó la mitad de lo que vale. Eso son 40.000 millones de dólares, 8 puntos del producto, que es equivalente a lo que la nación gasta en jubilaciones. Es un escándalo. ¿Qué hace Massa? Massa llega y el modelo de Massa, yo lo llamo de desinflación concertada, es básicamente negociar el acceso a la brecha. No hay para todos. Vamos a negociar la dinámica de los precios contra el acceso a la brecha. Quería preguntar, Marangoni, ¿hay bomba? No, yo lo que creo que vos preguntabas el escenario de acá a diciembre. Sí. En el mejor de los casos es estabilizar en un régimen de alta inflación. ¿Por qué? Porque en última instancia está la política. Un gobierno no es otra cosa muy distinta en esencia a esta mesa, a un vaso o a cualquiera de estas cámaras. Son artefactos que pueden estar bien diseñados o mal diseñados. Si esta mesa estuviese mal diseñada, se movería. El frente está mal diseñado desde el comienzo. Y tiene diferencias de diagnóstico y tiene diferencias que no las vamos a repasar porque son muy extensas. Entonces, para encarar un programa antiinflacionario, para encarar políticas sustentables, necesitas primero que el oficialismo sea oficialismo y que la oposición sea oposición. Vos me dirás, chocolate por la noticia. No tanto, porque no ha funcionado así. Dentro de las dificultades de este artefacto es que dentro del seno del oficialismo siempre hubo resistencias y sigue habiendo diferencias en el proceso de toma de decisiones. A tal nivel, digamos que mañana se convoca una mesa para tratar de procurar establecer una suerte de itinerario de acá en adelante. Eso, al margen de las muchas consideraciones que se pueden hacer, también refleja, si se quiere, una novedad probablemente no tan virtuosa en el marco de lo que es la cultura del peronismo, porque refleja una ausencia de conducción. Y este es un problema, porque con las dificultades que los economistas o el Vasco ha explicado muy bien, lo que se requiere es una conducción y un mínimo grado de consenso respecto de lo que hay que hacer. Y concluyo, yo lo escucho a mi amigo el Vasco siempre, que él describe con mucha certeza lo que pasó en el 2002 y dijo, parte de la solución que permitió la salida del 2002 fue que el entonces presidente Duhalde y el expresidente Alfonsín,
peronismo y radicalismo dijeron no está para seguir tirando de la soga y establecieron un itinerario. Bueno, eso no existe y habrá que ver si el proceso eleccionario va a dar la posibilidad de construir un artefacto más virtuoso que el que conocemos ahora. Santiago. Marcelo, creo que entre los invitados que tenías acá en el piso, el único que participó en un equipo que eliminó la inflación en Argentina fui yo, y desde adentro vi lograr el récord de crecimiento de empleo industrial, de producción industrial, de exportaciones y el más bajo nivel de la pobreza de la democracia. No obstante, del 91 al 94 pasó eso. Yo creo que hoy el espacio para un plan de estabilización, crecimiento, desarrollo era un poco difícil y tenemos que recordar cuál es el momento en el que llega la actual gestión económica a la de Massa. No sé si los economistas lo dicen en tu programa, pero la realidad es que lo que se escucha es que al gobierno quizá le quedaban 10 o 15 días para que entrara en una espiral de deterioro financiero y cambiario que quizá podía ser ingobernable. Entonces, lo que más aporta desde el punto de vista es una gran estabilización de la política, especialmente la del Frente de Todos. A mí me parece que a partir de ahí construye toda esta historia de ganar tiempo, los puentes, los acuerdos y logra manejar un poco el tema hasta fines del año pasado. Sí. ¿Qué está pasando me parece ahora? Yo creo que esa estabilización política que aporta Massa, me parece que de alguna manera la dirigencia del Frente de Todos está perdiendo el susto de estar cerca del abismo como estaban antes que llegara Massa. Fíjate, lo de las mesas políticas, los malentendidos. No estoy seguro si adentro del propio oficialismo no hay algunos que están contentos de que la inflación haya sido el 6 y no el 4. Se empiezan a lanzar otros candidatos. Entonces a mí me da la impresión que lo primero que se necesita es reconstruir lo principal que puede aportar Massa como ministro de Economía, que es la posibilidad de estabilizar la política. Y a partir de eso, por supuesto que hay que hacerle un service al tema económico. Es decir, me parece que en el frente cambiario, en los acuerdos de precios, si no hacemos algo más, se pueden complicar los próximos meses. Está Cristian Ritón, ahora vamos a hablar con Martín. ¿Hay bomba? ¿Ustedes piensan que el gobierno le está armando una bomba a ustedes porque van a ganar? Se perdieron 3 años, los problemas que existían se profundizaron, no se solucionó ninguno de los problemas estructurales que tiene la Argentina. Coincidía Montoya y Marangoni sobre los problemas políticos que tiene un gobierno que no tiene conducción política, es muy difícil que tenga conducción económica, sea cual fuese el ministro, y cuando uno ve hacia el futuro la deuda que le toca a la Argentina, cuál es el mapa macroeconómico, y la verdad que en esto Lucho puede hablar mucho mejor que yo. Digo, el otro día estuvimos 3 horas con los economistas de Juntos por el Cambio, otro que participa Luciano Laspina, describiendo cuál es la mecha, cómo se va alargando con todos los créditos que van tomando, los créditos puentes, ahora los 1.000 millones que quieren tomar, y para cuándo queda todo ese tipo de deuda. Con lo cual, me parece que lo que nos queda a los argentinos, con 7 de cada 10 chicos pobres en el conurbano bonaerense, sin conducción política, en un año donde tienen que transitar, y escuchar a un presidente que dice que el único problema que tienen los argentinos es que tienen que esperar 2 horas en el restaurante. Entonces, con lo cual hay un presidente que vive alejado de la realidad. Ayer en José Cepaz, un negocio al lado del otro. El que vendía ropa no había facturado un solo peso en lo que iba del mes, y un negocio hacía 2 días, que era un bazar, hacía 2 días que no facturaba. Los almacenes chicos llegan de los mayoristas, me lo mostró en el WhatsApp, 5 cambios de precio durante el mes de enero. Entonces digo, la realidad es esa. Digo, y es un gobierno que está peleándose quién es el candidato a presidente o qué mesa política hace. Y la verdad que no hay conducción política. Para entender, este gobierno tiene presupuesto y tiene acuerdo con el Fondo Monetario Internacional gracias a la responsabilidad de la oposición. Martínez, o sea, lo marcaba Santiago Montoya y Marangoni también y acá Cristian Ritondo, el tema político, ¿no? O sea, es cierto que aquí hay muchos problemas, que es difícil tomar decisiones. Me imagino... Bueno, recién yo lo escuchaba alguno, digo, me parece que nosotros también tenemos que terminar de entender que la Argentina se encamina por un tiempo largo, a mi criterio, a estar desde lo político ordenado a partir de grandes coaliciones, ¿no? Y me parece que eso le pasa a Cristian con los suyos, me pasa a mí con los míos, digamos, ¿no? Y me parece que nosotros tenemos claramente una situación donde las grandes coaliciones, la nuestra, la de Juntos por el Cambio,
se hacen, como vos sabés, todas las coaliciones, no se hacen entre las personas que pensamos exactamente igual. Se hacen las personas que tenemos un marco de ideas en común y también que tenemos elementos de diferencia entre nosotros y que nos permiten estar juntos también en esa construcción política. Desde ese lugar, yo creo que algunas cosas yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que el presidente de la Nación es quien gestiona este gobierno y quien gestiona, obviamente, el rumbo de la coalición en un funcionamiento como la que tiene no solamente nuestra coalición, sino todas las coaliciones. También nosotros tenemos que repensar la forma de conducción política de los espacios políticos en este tiempo. Pero yo te quiero decir algo porque no me quiero ir del tema. Yo creo que eso hay que tener en cuenta porque quien diga que esto se resuelve con determinadas situaciones individuales de liderazgo mesiánicos, se equivocan. Se equivocan. Estos son construcciones sistemáticas, permanentes y colectivas. Lo primero. 2. Nosotros vamos a terminar esta gestión del presidente de la Nación, de la vicepresidenta de la Nación, de Sergio Massa, vas a ver, con una inflación más baja de la que nos dejó Cambiemos en el año 2019. Vas a ver, vamos a estar abajo de la inflación que nos dejó Cambiemos, en aquel momento era Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, en el año 2019. Lo vamos a dejar con 3 años de crecimiento económico sobre 4 de gestión, cuando ellos cayeron en 3 años el producto sobre 4 de gestión. Con crecimiento de la cantidad de trabajadores empleados, con crecimiento del empleo industrial, con crecimiento de la inversión. Miren, yo entiendo lo que hay cosas que se pueden decir. Pero hoy estábamos en la Comisión de Industria y estaba una diputada, Gabriela Pedrali, de la provincia de La Rioja, porque si no parece que lo que me dice el taxista, lo que me dice el kiosquero, no. 3.000 nuevos puestos de trabajo tiene La Rioja. 3.000 nuevos puestos de trabajo. Ahora es cierto, vos te encontrás con muchos de esos industriales y te dicen, che, tengo lío, ordenemos el tema de las importaciones. No están dejando una bomba, como dice la política. Pero qué bomba, por favor, acá aparece Satelita y nadie dice nada. 47.000 millones de deuda teníamos con el Fondo Monetario Internacional de dólares. El año pasado teníamos que pagar 19.000 millones de dólares y este año 21.000 millones de dólares. ¿Alguien se imagina lo que hubiera pasado en la Argentina después de la pandemia, en el medio de la declaración de la guerra, garpando 19.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional? Entonces digo, me parece que a mí me encanta porque aparte que podamos discutir todo, yo creo que a veces en algunas cosas estamos más cerca de lo que pensamos, a veces, en otras no. Bienvenido sea la diferencia, porque también la sociedad tiene que entender que hay espacios políticos distintos que representan distintos intereses. Claro, sí. Y está bien que eso sea así, porque si no, después viene la crisis de representación, ¿no? Cuando en Alemania la socialdemocracia hacía el ajuste que supuestamente tenía que ser el socialcristianismo, vino lo que vino en Alemania. Digo, nosotros tenemos que tener proyectos políticos y económicos diferenciados, de modelo, como dice el Vasco. Ahora, hay cosas que nosotros podemos acordar y hay cosas que en el mientras tanto nos toca lidiar con respeto y compasión a Cristian en la Cámara de Diputados. Hay cosas que nosotros podemos hacer y así como sostuvimos líneas de acuerdo durante el año 2022, también hay cosas que hoy nosotros podemos resolver. Ahí yo creo que a todos, lo asumo, nos falta, a todos, pero que me parece que vamos a tener un camino donde nosotros este año vamos a poder garantizar que podamos recuperarnos en todo esto. Pagaron 0 al fondo. ¿Cómo? Pagaron 0 al fondo, fueron a un acuerdo. Prorrogaron toda la deuda, pagaron 0. O sea que el fondo no es un problema. Pero se podía pagar lo que ustedes dejaron. Se podía pagar lo que ustedes dejaron. Sabías que era absolutamente impagable. Cuando lo firmaste. Mirá el quilombo que tiene en el fondo ahora. Pero lo que para que seamos serios. Vamos a ser serios. Vamos a ser serio. Serio, 83.000 millones de dólares por año. ¿Qué? Ya tienen el triple de la inflación que tuvo todo el gobierno de Mauricio Macri. Y siguen diciendo pero Macri. Alguna de estas cifras pero Alberto. Vos no dices pero Cristina. Me podés discutir. No lo nombré a Macri. Dato mata relato. El gobierno Dejen de mentir. Dejen de mentir. Pónganse de acuerdo si habla uno. Un país. Pónganse de acuerdo a ver si habla uno. Un país. Están como el gobierno, no puede hablar uno solo. Perdón, Martín. Un país que dice que tiene la bomba que tiene. Puede ser que 22 de las 24 provincias estén con pleno empleo. Puede ser que 22 de las 24 provincias estén creciendo. Puede ser que la minería tenga un récord de exportación desde el año 2012. Puede ser que el sector automotriz tenga récord de producción desde el 2014. Puede ser que la construcción tenga récord de despacho de cemento a plaza desde el 2014. Puede ser que la agroindustria tiene el máximo volumen industrializado de cereales desde el 2004. ¿Puede ser esto en un país que es una bomba? A ver la espina, a ver.
Pero si, perdón, a ver, vamos a son escuchar la especialistas fila, en bomba ustedes. Desármenla y gobiernen. Dejaron la peor bomba en el 2001 y en el 2019. A ver, Son la Espina. especialistas en bombas. Cualquier Varios A de ver. Ustedes son especialistas en arruinar los países. ¿En Y qué? la Argentina la arruinaron. La hicieron mierda. No te entendí. Mirá, mierda veo- la agarramos veo en el que viniste 2001. más educado Perdón, de la mierda la vacación, agarramos en el digamos, no. 2001. Veo que Estaban vino. todos los mismos ustedes. Estaban Cultores del todos, diálogo. Y generamos el proceso de crecimiento más largo de la historia argentina. Viven en otro país. ¿Cómo? en otro país. Viven en otro país, no viven la realidad. ¿Qué No me tenés? tragas Esta estadísticas. es la realidad, hermano. Pero perdóname Tu una cosa. realidad. No ¿Sabés qué llegaron. son ustedes? Perdón. Cuando vos hablas de construcción. El cuando hornero hablas de- construyen con el ¿Querés pico, que- hermano, querés que te- con el pico. ¿Querés que te deje porque hablar no vos hay- solo? A ver, de mi ningún, vamos a escucharlo. Esto, yo aprendí de... Que me ningune, ¿por qué no compañeros laburás que de la secretaría que tenés? Laburá de eso. Mirá, que traes esos acá, papelitos. mirá, querés los Pero estás números. mintiendo todo el tiempo. Pero salí acá a la esquina. Tenés un corte desde acá hasta la otra punta. Vos desmentí Sí, esto. 1.400.000 esto. planes. Esto es la ¿De qué me estás economía hablando? real que ustedes Entonces, ¿a quién le dan los planes? destruyeron. ¿A quién Y le- la si tienes pena pleno y empleo, ¿a quién le dan los planes? Y hoy el experto en ¿A quién le dan los planes? El trabajador formal es pobre. Pero si En ustedes la Argentina de aumentaron los ustedes. planes. Nunca un trabajador formal fue pobre en la Argentina. Solamente con ustedes. Piensen No pueden un comprar los poquito. útiles para ir a la ¿Sabés? escuela a los Tienen chicos. Miedo. ¿Por qué no se dejan de Tienen mentir? miedo y quieren generar una bomba. Ustedes, para Nosotros desestabilizar, tenemos mucho coraje. aprender lo que hizo Nosotros tenemos Lea coraje. Gerchunov. Yo me sorprende que los radicales, después de saber lo que le hizo Cavallo a Alfonsín, vuelvan a hacer lo mismo. Querer A desestabilizar. ver, de mi ningún, sí, la Espina y No, ahora entiendo por qué el presidente dice que el problema de los argentinos es la cola en los restaurantes, porque si está asesorado con estos gráficos, que es muy bueno el diseñador. Negame hace la uno y lupa. te doy un premio. Ahora, Sacá los quiero tuyos. decirte, A ver, quiero dejemos decirte, escuchar, Vasco, ningún. que la Argentina tiene una tasa de inflación que roza el 100%, tiene 40% de pobres, como decía Cristian. Pero ustedes no eran pobreza cero. Nunca ¿Te acordás que tuvimos no tenían tantos pobreza cero? trabajadores formales bajo la línea de la pobreza. O sea, es una economía Pero ustedes que... son los especialistas en bajar la pobreza el cero y problema la del gobierno, reventaron. el problema ¿No es puede callarse un poquito? Sí, Vasco, por El favor. problema central del gobierno es que no tiene vocación por arreglar los problemas que enfrentan los argentinos. Y por tanto, lo único que hace es prolongar una agonía de un modelo que está agotado. Yo creo que es cierto que con el diálogo se puede construir algo distinto, pero tiene que empezar por este gobierno. Nosotros, cuando vino Sergio Massa al gobierno, asumió hoy a 6 meses de su asunción, no cambió nada la política económica, aparecieron estos parches, estas cosas ingeniosas para comprar tiempo, pero no cambió. La crisis de junio, la crisis de junio de los bonos, que obligó al Banco Central a comprar 2 puntos del producto de bono porque se caían los bonos, no la provocó Cambiemos con una declaración. Se cayó solo el gobierno y se tuvo que ir Guzmán, vino Bataki y después vino Massa. Nosotros le probamos con Cristian el presupuesto en tiempo récord, con una votación récord, dándole al gobierno el beneficio a la duda de Sergio Massa, y nos encontramos 6 meses después que no ha hecho nada por corregir los problemas argentinos. La inflación se aceleró, la brecha volvió a subir, la economía se estancó de septiembre, la tasa de interés creció en términos nominales de verdad? 30 puntos nominales, el déficit fiscal del Banco Central creció. Hoy, la razón por la cual la inflación no va a parar en la Argentina es porque hay un déficit fiscal de 4 puntos del producto que se financia, o con deuda del Tesoro que nadie quiere tener porque son inversores acorralados acá, con lo cual es emisión monetaria diferida, y tenés 4 puntos del producto de déficit del Banco Central que paga sus intereses con emisión monetaria. Es una bomba de pesos que genera inflación, y cuanto más sea grande, más doloroso va a ser para los argentinos. Martínez, Sí, a mí, tratando de poner la pelota en otro lugar, a ver si podemos. A mí me parece que claramente, Juntos por el Cambio está decidiendo ingresar a la contienda electoral con una modificación respecto al año 2015. Porque en el 2015 lo que hicieron fue básicamente mentirle a los argentinos para poder ganar la elección y después hacer lo contrario. Y ahora la teoría de la bomba lo que hace es crear el marco de legitimidad futura de un plan de ajuste salvaje. Yo lo que quiero es que, no creo que de hoy, cuando quiera volvemos, pero cuando se habla de una hipotética bomba, ¿qué tienen pensado para desactivar esa bomba? Porque nosotros estamos recorriendo un camino que no es sencillo, porque estamos queriendo ayudar a ordenar la economía, ayudar a ordenar la vida cotidiana de los argentinos, sin un freno de mano alevoso
en la actividad económica y en la generación de riqueza en la Argentina. Que es un camino que no se ha hecho. Cada vez que nos encontramos con esto en nombre de la estabilización, lo que había era un feroz ajuste. Nosotros, en el medio de todo eso, con la gestión de nuestro ministro de Economía, lo que estamos haciendo es tratar de preservar el crecimiento de la economía, de preservar los puestos de trabajo, de tratar, obviamente, con algo que nos falta un montón. Yo no digo que esté todo bien, principalmente en materia de distribución del ingreso y de los bolsillos de los trabajadores. No digo que está todo bien. Ahora, lo que no podemos hacer es decirle a la sociedad que estamos ante un punto de abismo, porque eso genera lo peor en una sociedad. Porque yo recuerdo cosas que decía el diputado de La Espina, porque compartimos la comisión de presupuesto, y en junio y julio del año pasado recorrían los despachos y recorrían todos los lugares hablando de que la Argentina no iba a poder pagar la deuda en pesos. Y en diciembre lo volvieron a hacer. Despacho? Luciano. ¿Qué despacho? Luciano. ¿Qué despacho? No, eso es falso. La Cámara de Diputados, lo dije yo en la comisión de presupuesto. No, perdóname. Lo que nosotros dijimos en marzo, y está la entrevista que me han hecho en varios diarios en aquel momento, cuando vino el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nosotros dijimos lo mismo que estamos diciendo ahora, que el acuerdo era nefasto, que iba a acelerar la inflación y que iba a generar una bomba de pesos. Eso fue el 2018, hubo que hacerlo por el acuerdo que firmaste. Hacete responsable del desastre que firmaste. Estoy diciendo que lo que decimos ahora es lo que anunciamos cuando el gobierno trajo el acuerdo con el Fondo Monetario. Nosotros, por una razón institucional y de responsabilidad, como dijo Cristian, cuando el presidente del bloque renuncia y asume Germán, porque se va a la casa mientras petardea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro, que es su candidato a presidente, va y se saca foto con Cristalina Georgieva. En esta locura de gobierno quieren hacer embarrar a la oposición, que tiene muy claro. Cuando vino el acuerdo con el fondo dijimos, es inflacionario. En aquel momento la inflación era 60% interanual, hoy está en 100. Es una bomba de pesos, lo dijimos, está en los diarios de la época. Entonces, esto es lo que pasó. Y ahora los argentinos estamos diciendo, lo que está haciendo Sergio Massa es alargar la mecha de la bomba. Y la bomba, ojalá no explote nunca, pero es lo que está generando este gobierno. Y lo que nosotros queremos hacer es evitar que los argentinos sufran. Porque como dijo bien Germán, en un fallido, quieren repetir la estrategia del 2015, que es dejarnos la bomba a punto de explotar y después volver. ¿Qué pasó con el equipo económico del 2015? Uno, Kicillof, es gobernador de la provincia de Buenos Aires, a punto de reelegir si Milei no juega con nosotros. Ojalá sea Cristian. Y el viceministro de Economía, Álvarez Agis, es consultor estrella, Luciano, catedrático de la ortodoxia en todos los mercados. Eso no lo vamos a repetir. Eso no lo vamos a repetir. Le vamos a decir a los argentinos quiénes son los culpables de la crisis que se Porque si no nos volvemos a equivocar, Marcelo. Fíjate que cada vez que hablamos de un determinado indicador, el mejor año en términos de datos de Cambiemos Gobernando fue el 2017. ¿Es así? Todo es contra el 2017. Nosotros estamos en un montón de elementos, recuperando niveles que teníamos en 2011, 2012, 2013. Cuando el Vasco habla de las exportaciones y del récord de las exportaciones, cuando vos vas a las exportaciones, a la manufactura de origen, o sea, las manufacturas, tanto de origen industrial como agropecuario, nosotros estamos hoy comparándonos contra el año 2011, contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con un elemento diferencial que tiene que ver con los precios y con la estructura productiva en este momento, que tenemos más manufactura de origen industrial que en el 2011. A ver, entonces digo, tengamos un buen diagnóstico. Más pobreza. A ver, Ritondo de Meniguren y después quiero ir allá a la mesa también. La verdad que pongan de ejemplo La Rioja, que tiene el doble de empleado público que la media nacional. No es Esto es privado, Cristian. Si hay un campeonato de empleado público privado y subsidio de ATN en la República Argentina, es La Rioja. Si no le giran a fin de mes adelanto, La Rioja no puede pagar los sueldos públicos. Eso es privado. Ahí están las textiles que ustedes cerraron. Dejemos escuchar, por favor. Sí. Están las textiles porque la economía está cerrada. Con el sistema de privilegio que dijo Massa. Que le cuesta el PBI cuánto. Claro, 3.000 puestos de trabajo, no lo dije yo. 120% es uno de los que habría que sacarle los privilegios. Lo dijo Massa. Ese es el modelo. Ese es el Massa modelo. en el presupuesto lo dijo. Cristian, ese tema no lo dije yo. No estuviste. No, lo dijo Massa. Este desorden. Marcelo, para. A ver, sí. El desorden. Vamos al tema aneoso de la cosa. Sí. Pues estamos hablando de dos equipos. Los números son contundentes. Si tienen algo para discutir de esto, hoy quería discutir con Tetaz, pero se fue. Lamentablemente en la Comisión de Industria. Estamos hablando de un equipo que ni un índice le dio a favor. La industria, además de caer el 15%, ni un sector industrial terminó mejor el 2019 que el 2015.
Agarraron un gobierno, de los 4 años, 3 cayó el PBI, la magia de inversiones. La inversión cayó el 22% en ese periodo. Dijeron que iban a sacar un cepo, terminaron poniendo el cepo. Iban a liberar tarifas, terminaron congelando tarifas. Iban a sacar retenciones, terminaron poniendo retenciones. La inflación la sacaba de un chisquido, dejaron el 54%. Pero lo peor, que tuvieron caída del PBI con inflación. Vos acá nosotros tenemos inflación, pero el PBI crece. Y además, te vuelvo a repetir, la inversión, eran ellos los magos de la inversión. Pero además, hoy se asustan, claro, me traen, yo diría con más respeto lo que dejaron, porque no dejaron un solo índice y dejaron la bomba. ¿Qué te toca a vos si sos político? Hacerte cargo. Nosotros nos hicimos cargo, fuimos al fondo, arreglamos la bomba, fuimos al Club de París, arreglamos la bomba, fuimos a los sectores privados a arreglar la bomba. Club de París de Kicillof. Club de París de Kicillof. ¿Cómo? El Club de París de Kicillof, que es de nosotros. Pero lo arreglamos. ¿En el Kicillof qué lo arreglaron? Pregunto, ¿se arregló? Pagaron Además, más de lo que tenían que pagar. Es de Kicillof el Club de París. Te explico. Vos dejate, y el, no me hablé de lo que dejaste el Fondo de deuda, Monetario, que el mismo Macri... El fondo pagaron cero. Dieron Si fuera por ustedes no daban quórum. de dólares Figuren, cuando hablan de ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es la cámpora, los piqueteros que están acá? ¿Quiénes son ustedes? ¿Vos quién sos? ¿Quiénes son? Yo soy Cristian Pepín Rodríguez Simón, el único prófugo de la democracia. Ah, no te gusta esa, ¿eh? Porque todo este sector si querés, yo no soy como ustedes, encubridores delincuentes. Ustedes son los únicos Rodríguez que Simón o cualquiera tiene que presentarse en la justicia. Bueno, yo no soy encubridores de delincuentes como ustedes, que hablan a los condenados como proscriptos. Bueno, pero avisale, porque parece que no cabe. No. Si vos querés avisarle, tenés una vicepresidenta condenada. ¿De qué hablas, Benigure? Tenés condenada a la vicepresidenta. Está a derecho. Está a derecho. Son unos cara dura. Está a derecho y la justicia lo dirá. El único que no está a derecho y prófugo es de usted. Que vuelva, yo no lo cubro. Las agresiones de... No, perdóname un minuto. Marina, ¿qué opinás? Porque te voy a hacer gesto, no sé. La verdad que todo el debate es desopilante, porque no hay nadie tratando de encarrilar, sino que lo que estás es intentando ver quién fue el culpable de esto, o sea, cómo llegamos acá. Y la verdad que cuando vos mirás la dinámica en Argentina, en 2006, después de la crisis de 2001, el salario real había vuelto a los niveles de 2001, previos a la corrección de 2001. El nivel de actividad estaba 10% arriba. El nivel de producto por habitante había vuelto a los niveles. La Argentina todavía tenía 4 puntos de superávit fiscal, 4 puntos de superávit externo, y tenías margen para ir a una agenda de crecimiento. Podías terminar de construir una moneda como hicieron los vecinos. Tenías margen para hacer algo distinto. La tasa de inflación en el año 2006 estaba abajo del 10% anual. ¿Sí? Estamos hablando de 6% mensual. Y a partir de ahí lo que tuviste fue forzar el corto plazo del kirchnerismo para llegar a 2015 con una economía con déficit fiscal, déficit externo, atraso violento de precios relativos, con un salario que estaba alto, con tarifas que eran ridículamente bajas y con precios de los bienes en una economía cerrada que ya tenía cepo desde 2012, cuando se estanca el crecimiento. Hasta ahí llegaste. Claro. Viene Macri y el gobierno de Macri, a mi juicio, minimiza la herencia, comete muchos errores en los primeros 2 años. 2016 la economía cae, tenía que caer en 2016. Antes mencionaba los planes de estabilización. Hagamos un plan de estabilización en algún momento que perdure, pero no lo cascoteemos. Claro. 2018, 2019, con 30.000 millones de dólares de déficit de cuenta corriente, 5 puntos del producto, financiados una tercera parte con movimientos especulativos de corto plazo, dólares que entraban en una economía que se habían sacado los controles de capitales, para comprar el instrumento de esterilización del Banco Central, vuela por los aires. 2018, 2019, viene el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo fue un programa para intentar llegar, no se hizo un programa de estabilización, pero la economía ajustó. En 2019, el déficit de la cuenta corriente había llegado casi a 0, el déficit fiscal estaba casi en equilibrio, licuando jubilaciones por la aceleración inflacionaria y anticipando el cobro de retenciones porque el gobierno que venía... Pero lo que digo es, en algún punto contemos la historia completa, porque si no es como que lo único que estás haciendo es tirándote cascotes de un lado al otro. Marina, ahora la Pine, Martín, tenemos que hacer una brevísima pausa y volvemos. Esas dos voces, Noche Caliente, ¿no?
en un ratito. Bueno, seguimos en A Dos Voces. Está Ignacio de Mendiguren, Martínez, La Pina, Ritondo, Santiago Montoya, Marina del Polleto, Gustavo Marangoni. Bueno, estamos debatiendo el tema de la inflación, el problema que tenemos todos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues la verdad hay bastante escepticismo, ¿no? Eso es cierto, hay bastante escepticismo por malos datos y toda esa historia. La gente está muy preocupada. No hay un solo humor, Marcelo. Claramente a nadie le gusta una situación donde nosotros tengamos 6 puntos de inflación, pero no hay un solo humor en la República Argentina. Hay sí preocupaciones comunes, que depende cómo te agarre esa preocupación, uno tiene más hilo en el carretel para poder bancarla, sin lugar a dudas, ¿no? Pero yo no me quiero ir con la idea de que está absolutamente todo mal en Argentina o que estamos al borde de la bomba, que es lo que básicamente se está planteando acá. A mí me gusta mirar la historia larga. También faltan capítulos en esa historia larga. Y lo que decía Marina, ¿no? Cuando no analizamos algunas cosas en profundidad, rápidamente caemos en la descalificación, ¿no? Y yo creo que eso no sirve. Cristian, no sirve. Luciano, tampoco. Respetuosamente lo digo. Me parece que no sirve esa descalificación, porque lo que hace en algún lugar es termina impidiendo que podamos en algunos aspectos poner ejes en comunes. Nosotros no solamente fue una cuestión de la que plantearon antes, de algunas votaciones como la del presupuesto, que sacó 180 votos afirmativos, el 70% de la Cámara votó a favor. Estamos hace un mes y 10 días tiene ese presupuesto, ¿no? No tiene 6 meses, tiene un mes y 10 días. Pero no importa, sacamos leyes importantes vinculadas a la producción automotriz, sacamos leyes importantes al cannabis industrial y medicinal, a la bio y la nanotecnología, sacamos leyes importantes en lo social, sacamos una cantidad de cosas importantes. Yo creo que ese es un lugar donde se puede contribuir, lugar donde tenemos posiciones políticas muy distintas, donde, por ejemplo, nosotros estamos queriendo desde diciembre sesionar y no podemos. Nosotros no tenemos quórum propio. También tienen cada proyecto, el tema de la Corte y todas esas cosas que generan... Para mí le meten más ruido a la economía. Marcelo, estimado, no, por favor. Mirá, el juicio político es uno de los controles políticos intraórganos. Eso es lo que dice la Constitución Nacional. Si no fuera así, si no fuera el control del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ¿cómo haríamos, por ejemplo, para juzgar a un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un juicio político? ¿Cómo haríamos si no existiera el control del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo? El juicio político es el instrumento que hace efectivas las características del régimen republicano de división de poder. Pará. ¿Sabe quién lo dijo? ¿Quién? Patricia Bullrich. Sí, está bien, a mí no me importa. ¿Cómo no te va a importar? A mí que me importa, Patricia Bullrich. Nunca cumplir la Constitución, Marcelo. Nunca armar en el medio de este bolonqui económico, es algo generar una bomba política. La bomba política. No sé, Montoya, seguimos también con la bomba. Le agrega el tema la Corte en el medio de todo esto. ¿Le agrega problema a la economía? Estamos hablando de inflación y yo creo que lo que no agrega es que el oficialismo de alguna manera pierda de estar rodeando a la única pieza que me parece que en los últimos meses ha contenido el desborde de la economía, que se trata de Massa, a tratar de debilitarlo políticamente para que no pueda intentar reproducir algún service en el sistema económico para tratar de que la inflación no se desborde más. Eso me parece que es lo que hay que tener claro. Lo demás, lo de la Corte y demás, no sé qué impacto tiene en la inflación. Lo que sí sé es que si Sergio Massa se debilita, si la estabilización política que aportó los primeros meses no la puede seguir aportando, no vamos a ver 6% los próximos meses. Podemos ver más. ¿Y Marangoni cómo lo...? O sea que mi abuela decía siempre que el perro puede tener pulgas y piojos. Los datos que muestra el Vasco son exactos, son reales, sin ningún lugar a dudas. Ahora, la inflación es del 100% también, sin ningún lugar a dudas. Y esos dos manos de la economía no se pueden disociar. Entonces, para mantener cualquier tipo de recuperación del empleo registrado, para mantener el nivel de actividad industrial, es fundamental la estabilidad.
El índice se conoció, el de enero, paradójicamente el Día de los Enamorados, ¿no? Digo, es la relación más tóxica que tenemos los argentinos en décadas, nuestra relación y nuestro vínculo con la inflación. Y por supuesto que los economistas tienen mucho que decir, pero se trata de un problema político. Yo creo que nadie estaría aquí en desacuerdo en decir hay que alcanzar el equilibrio presupuestario lo más rápido que se pueda. Por supuesto que ahí algunos dirán, bueno, recortemos gastos, otros dirán, no, aumentemos impuestos, otros dirán, combinemos cualquiera de las dos. Pero vuelvo al tema de la política. Al final de todas esas discusiones, cuando el día termina, alguien tiene que decir, este va a ser el camino y lo vamos a respaldar y le vamos a poner la espalda. En eso es donde se está flojo. Entonces, la pregunta es que estamos permanentemente sometidos a elegir una u otra cosa. Como, viste, que si te preguntaran, ¿qué preferís? ¿Tener buen sexo o comer bien? Y vos decís, ¿y por qué? Y las dos cosas. Es crecer con estabilidad y, en todo caso, con distribución del ingreso. Pero acá se plantea como si eso estuviese absolutamente disociado o cada una de esas banderas tuviese dueño. No se puede crecer sistemáticamente y perdurablemente con niveles de inflación como el que conocemos. Y sin dudas, la guerra, la pandemia y la herencia del gobierno anterior influyeron. La mala praxis de este también. Bien. De Meniguren. Comparto plenamente que no se puede convivir ni con esta inflación ni con esta brecha, ni con varios tipos de cambio. Lejos está en nosotros creer que ese es el camino. El tema es cómo se sale. Entonces, para salir de eso hay que tener bastante respeto, porque es un problema de todos. Creo que Sergio Massa, hace 5 meses, recuerden el escenario, lo acaban de describir. Íbamos al default en pesos, íbamos a la devaluación brusca, habíamos cortado relación con los organismos internacionales, no teníamos reservas. Vos te imaginás lo que es una devaluación brusca, sin reservas, con el nivel de inflación y con el nivel de la ecuación del salario. Hubiera sido un desastre. Muchos de ellos querían la devaluación brusca, tal vez que les servía, nosotros no. Lo que se decidió entonces, un camino. Se despejó el default en pesos, hizo un bono con una canje del 80%, se recompuso toda la relación con los organismos internacionales, no solamente cumplieron los acuerdos, sino que aumentaron los préstamos. Se logró buscar reservas, no podemos emitir, si es un buen acuerdo con el sector agropecuario, podría haber sido mejor, me gustaría que lo hubieran hecho, pero las reservas aparecieron, por lo menos las liquidaciones anticipadas. La devaluación brusca se evitó, lo que se hizo en el primer momento fue bajar el techo, no subir el piso. Y cayó el tipo de cambio, de como estaba hace 8 meses, de 3.50, bajó abajo. El riesgo país bajó 1000 puntos. Creo que estamos lejos de decir que ese camino no fue el correcto. ¿Se podía haber hecho mejor? También. ¿La oposición podía haber aportado otras ideas? También. Pero eso se logró. ¿Cuál es la diferencia de esto que tiene Sergio? Sergio no quiere la estabilización en sí mismo como un final del camino. Entonces, junto con eso, lo que está haciendo es un montón de medidas concretas con la economía del conocimiento, con la ley de agroindustria que está en el Congreso, donde uno busca premiar el crecimiento. El sector automotriz por eso crece, la economía del conocimiento, y sobre el crecimiento dar alivio fiscal, acceso a divisas. Ese es el camino para salir. Por supuesto, ellos tienen otro camino, que es ajustar la economía. Cada vez que ajustaste la economía, ¿qué hiciste? Se te cayó el nivel de empleo, se cayó el nivel de actividad, se cayó la recaudación. Conclusión, el equilibrio fiscal. No lo lograste nunca. Tenemos que ir terminando. A ver, La Espina. Algunas consideraciones. Yo no creo en la teoría de los dos demonios. Creo que hay buenas políticas y malas políticas. Creo que este gobierno no está solucionando los problemas de los argentinos. Los sectores que cuenta de Mendiguren son básicamente argentinos tratando de dolarizarse sin poder dolarizarse. El que compra un auto, el que compra un ladrillo, el que trata de copiar, que fue a Pinamar. Y paradójicamente es absolutamente regresivo, que eso lo decía recién Marina. O sea, es un modelo absolutamente regresivo, porque el que se puede cubrir es el que tiene alguna capacidad financiera de cubrirse contra la inflación, que es lo que empuja a algunas industrias que son el negocio de la brecha. Pero por eso las importaciones alcanzan y por eso ya no hay más dólares para alimentar a esos sectores, digamos, ¿no? Pero puntos. Segundo punto, nosotros estamos trabajando
en un programa para cambiar esto. Digamos, esta idea de que hay dos locos peleándose y no, nosotros somos oposición, vemos un gobierno que está en la dirección que ya hemos señalado, que es una dirección de estrés financiero para los argentinos, llámenlo como quiera, de necesidad de correcciones, la brecha, la deuda, la inflación, la caída de la actividad económica, etc. Y estamos trabajando en un programa. Ese programa requiere orden y coraje. Hay dos frases que dicen los argentinos todo el tiempo: somos un país rico. Y al mismo tiempo, el mismo argentino te dice, pero somos un país inviable. ¿Y eso cómo se compatibiliza? Con el orden. Tenemos que ordenar las piezas para que la economía empiece a crecer. Y este gobierno, que no se ponen de acuerdo en una mesa de 5, porque el ministro del Interior no se habla con el presidente, no puede ordenar nada. Desordena la vida de los argentinos, genera este caos en el que estamos permanentemente, en el de la seguridad, en el de las calles, en el de la economía y el de la vida de todos los argentinos. Y nosotros estamos trabajando para ofrecer esa alternativa. Así que, digo, el mensaje que le quiero dar al televidente que mira esto y ve desesperado, es decir, sí, nosotros somos oposición al kirchnerismo, nos oponemos a eso, pero estamos construyendo una alternativa distinta, superadora, para salir de la trampa de la pobreza en la cual estamos hace más de 10 años. Martínez. Sí, primero, seguimos sin reconocer que somos coaliciones. Yo no tengo problema que Luciano me diga kirchnerista. El Vasco no lo es. Y esta tiene que ver con cómo estamos conformados políticamente, primero. No ha habido elemento de generación de mayor desorden en la vida cotidiana de los argentinos que las políticas económicas que se implementaron, que fueron en contra del crecimiento, en contra de la inversión, en contra del empleo, en contra de la distribución del ingreso con la gestión anterior. Tercero, a futuro. Yo creo que hay algo que coincido con Luciano. Nosotros, y creo que todo eso es una responsabilidad colectiva, de generar los anticuerpos necesarios para que nosotros podamos recuperar previsibilidad, orden, llamale, articulación. Y yo creo que estamos en el camino correcto. Yo entiendo que hay cosas que hoy pueden estar no gustándonos del presente de hoy, pero estoy convencido de que vamos a recuperar desde el punto de vista económico, ordenamiento, que eso es lo que está haciendo Sergio desde que inició su gestión. Nosotros vamos no solamente hacia adentro, el frente de todos, sino también con la oposición vamos a regenerar puente de articulación política y también eso se tiene que sentir en la vida cotidiana de los argentinos. Ritondo. Es inviable vivir para la gente en un país con 100% de inflación. Sin duda tenemos visiones distintas de lo que soñamos como país, de lo que es la realidad del país hoy, de lo que le pasa a los argentinos. Tenemos una visión absolutamente distinta. Nosotros como oposición construimos la decisión de un programa económico que, como bien decía Luciano Laspina, tiene que tener primero orden y coraje para enfrentarlo. Lo que el oficialismo viene haciendo, y recién Mendiguren lo decía, la herencia que recibió Massa del ministro anterior, lo he dicho yo en el recinto, el peor herencia que recibe de su propio gobierno cuando asumió en su última presencia en la Cámara de Diputados. Pero lo que vemos es que no hay ningún tema estructural de la Argentina que hoy se esté corrigiendo. Podemos tirar 200 números, podemos tirar los positivos y los negativos. Ante un número que me tire positivo, yo le puedo tirar un negativo. Decirle que cada día, con cada punto de inflación, hay cada día más pobres, que aquellos que decían que la patria está en peligro ahora están callados, ¿no? Esos actores que cuando subía 2 pesos el dólar se volvían locos. Bueno, hoy va a cualquier fábrica del conurbano bonaerense y le falta insumos y no puede producir. Está abierta. Porque no hay dólares en Argentina. Está abierta. ¿Sí? Entonces, hay que producir, para esto se necesitan dólares, se necesita una política activa de relacionamiento con el mundo. El juicio a la Corte, más allá de lo que yo es malo. Por eso recibimos una carta de 500 empresarios, todos los presidentes de bloque. Por eso recibimos nota de las embajadas. Si fuera tan bueno como dice y no perjudica... embajada. Una embajada. Pero pronunciación... Todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de la embajada. La embajada de Estados Unidos. Tenemos que ir terminando. Le agradezco al programa que sigue, nos dio unos minutos más, ¿no? Sierra Marina, está bien, ¿no? Está muy bien. A ver, Marina. La única dama. La única dama. Equilibrio. Por dama. No, la única dama, está bien. Acá la discusión es si la bomba, este programa económico está agudizando las distorsiones y corregir las distorsiones tiene costos. La discusión acá es si la corrección se produce antes, la bomba explota antes,
la bomba explota después, o hay margen para evitar que la bomba explote y desactivar el despelote en el cual estamos parados. La discusión que tenemos acá no te ayuda a corregir eso. La discusión sobre la deuda de pesos que está habiendo, a mí me obsesiona porque digo, los esquemas de represión financiera no terminan bien en un esquema democrático. Los esquemas de libertad económica total tampoco terminan bien, sobre todo cuando hay alternancia. No podemos como país ir de un esquema de represión económica, una de libertad económica, una de represión económica, una de libertad económica, e ir rompiendo sistemáticamente los contratos. Rompimos los contratos de pesos, los contratos de dólares y ahora vamos a volver a romper los contratos de pesos. Digo, muchachos, es el ahorro de los argentinos. No tenemos un sistema financiero y el crédito en la Argentina son 5 puntos del PIB. Es absurdo la discusión que tenemos. Seguro. Marina, gracias. Gracias a todos. Gracias, Montoya, a todos. Bueno, el tema me preocupa, el tema de la inflación es un día difícil. Como siempre aquí en A Dos Voces, todas las voces. Nos vamos, nos reencontramos el miércoles próximo. Como siempre, nuestro compromiso con vos.